del consumo o del acceso, y que tiene que ver con que si nosotros no intervenimos en algunos mercados, gran parte de la población no tendría acceso a consumir determinados medicamentos. Y entonces, para eso se arman las listas de medicamentos que se incluyen dentro de la cobertura de la seguridad social, o se establece un programa nacional de lucha contra el VIH, entonces el Estado distribuye los medicamentos, o la diabetes, o los oncológicos, que tienen un tratamiento distinto al que tiene, por ejemplo, no sé, el consumo de un antibiótico común. ¿Sí? El Estado interviene en este grupo o en este tipo de medicamentos o incentivando este tipo de consumo justamente porque si no lo hiciera, el acceso sería poco equitativo. Si nosotros miramos el mercado por el lado de la demanda, lo que hablábamos recién, no hay soberanía del consumidor. El consumidor no es soberano a la hora de decidir qué medicamento va a comprar y a consumir, porque hay alguien, o el médico, o el farmacéutico, o el vecino, que le dice lo que tiene que tomar. ¿Sí? Nosotros sabemos que si nosotros tuviéramos un buen ejercicio muchas veces de la prescripción y de la dispensa, no se dispensarían medicamentos sin receta y no se consumirían medicamentos fuera de los canales tradicionales, pero todos sabemos que sí existe. La información imperfecta, que es lo que mencionábamos recién, existe de la misma manera que dábamos en el ejemplo recién, la presencia de externalidades, la existencia de un tercer pagador. Esto también genera un consumo distinto al que ocurriría si el que consume es el que paga. Si yo consumo y además lo tengo que pagar, probablemente haría un consumo mucho más racional del medicamento. Pero como yo ni lo elijo, ni lo pago, consumo sin problema. Y muchos de ustedes sabrán cómo, y la verdad que uno conoce muchas experiencias o muchos ejemplos en este sentido, cómo la señora que tiene obra social le hace recetar todos los medicamentos del marido para que él se los cubra su obra social y no se los... Y la verdad que voy a contar un ejemplo personal, pero en los pueblos, en el interior, la gente va, le anotan un papelito al médico, todo lo que necesita se lo deja en el buzón, el médico le arma la receta, le dice, pues pasa a buscar la receta. Y va a la farmacia y compra para ella, para el vecino, para el que no tiene. Entonces, esto pasa porque uno no lo paga. Si uno tuviera que pagar por todo, bueno, no es que no lo paga, paga una parte del medicamento. En algunos casos no se paga nada, ustedes saben que hay algunos medicamentos que tienen cobertura del 40, del 70 o del 100. Entonces, esta existencia del tercer pagador hace que el consumo no sea el que debería ser. Y la existencia de monopsonios estatales. ¿Saben lo que son los monopsonios? Lo mismo que los monopolios, pero del lado del que compra. Ustedes saben que existe un monopolio cuando hay un único oferente o vendedor de algo. ¿Sí? El monopsonio es cuando hay un único comprador de algo. El monopsonio estatal existe, por ejemplo, para los medicamentos para el SIDA. No hay ningún otro comprador para los medicamentos para el SIDA que el Estado. Y cuando digo el Estado, es el Estado y las obras sociales. O sea, la gente individualmente no va a la farmacia y compra medicamentos y los paga. El Estado es el único que compra ese tipo de medicamentos. ¿Se entiende? Por el lado de la oferta, ¿cuáles son las imperfecciones que tenemos? Existencia de diferentes submercados. Cada grupo dentro del mercado de medicamentos tiene un comportamiento distinto, una dinámica diferente, y muchas veces se constituyen en oligopolios y monopolios que manejan los precios. Y esto lo conocemos cotidianamente. Pero ¿eso está bien o está mal? Eso es racional. O sea, después discutiremos si está bien o está mal, hay que intervenir, hay que hacer algo, no hay que hacer nada. Depende de qué estemos hablando. Si el monopolio existe en la pasta dental con estrellitas para las nenas que la llevan a la escuela, la verdad que al Estado no le interesa. Pero si existe monopolio en el único medicamento que sirve para atender una patología, probablemente sí le interese. Entonces, la existencia de estos oligopolios y monopolios dentro del mercado de medicamentos hace que haya que intervenir en algunos tipos de medicamentos para siempre conducir a un consumo socialmente óptimo. La diferenciación de productos, esto es recontra común en el mercado de medicamentos. Uno, cuando logra diferenciar su producto, aunque sea en la presentación, ¿se acuerdan cuando salieron las cápsulas, cómo se llaman, las gel? Ustedes recuerdan que yo soy economista, así que entonces probablemente no hable con mucha propiedad en algunas cosas. Cuando salió la primera, logró, primero,
cargar un poco más el precio y conseguir ventas que después, cuando salieron las que siguieron, ya era suficiente lo que había ganado el primero que lo hizo, porque logra tener poder de mercado durante un periodo. Entonces yo soy el primero que lo diferencio, gano mucho mercado ahí, y cuando aparecen mis competidores, bajo el precio y compito con el resto. Pero esa brecha que existe hace que yo tenga incentivos todo el tiempo a diferenciar mi producto. A hacer el salbutamol y le pongo de regalito un juguetito para el nene que se entretenga. Entonces probablemente voy a vender eso a un precio más alto, que seguramente es más alto que lo que yo le adicioné al costo, pero logro posicionarme en el mercado para que cuando luego vengan a competir yo ya haya hecho el beneficio de la inversión. ¿Sí? También existe información asimétrica y acá tenemos, piensen que estamos hablando del lado de la oferta, acá también tenemos algo complicado, porque quien prescribe y quien dispensa medicamentos no tiene la misma información que tienen los laboratorios que ofrecen los medicamentos. ¿Sí? No me voy a meter en una discusión que es bastante complicada y que siempre la tenemos cuando discutimos estos temas, es el trabajo de los agentes de propaganda médica, que inducen a comprar determinados medicamentos. Por la razón que sea, todos lo conocemos, no lo vamos a discutir. Ahora digo, si nosotros no queremos que el médico se deje llevar por lo que dice la agente de propaganda médica, el Estado debería darle información. Si no, ¿cómo se entera el médico de los nuevos medicamentos, de lo que apareció nuevo, de lo que cambió? Entonces, si el médico no escucha, o el único que lo va a visitar es el agente de propaganda médica, no tiene más información que esa. Después el médico sabrá con su ética qué hace o qué no hace. Pero lo que es cierto es que la única fuente de información que tiene es la que le ofrece el laboratorio, que es quien además tiene el interés de vender ese medicamento. Entonces, al tener información distinta, ustedes sabrán perfectamente que quien promociona un medicamento promociona los beneficios y no los efectos adversos. Entonces uno conoce mucho de los beneficios y bastante poco probablemente de los efectos adversos. Y por último, hay una ausencia muy marcada de investigación y desarrollo en enfermedades olvidadas o enfermedades raras o huérfanas. Las enfermedades olvidadas o huérfanas son enfermedades. Son dos cosas distintas las olvidadas que las huérfanas. Las olvidadas son enfermedades que afectan a millones de personas que tienen medicamentos que sirven para tratarlas, pero como afectan a las personas que no los pueden pagar, no hay ningún interés comercial en desarrollar esos medicamentos. Ejemplo, quizás el más enigmático en Argentina, es el Chagas. Todos tenemos probablemente más de 3 millones de personas viviendo con Chagas, y hay un único medicamento que se usa para tratar el Chagas, que es de la década del 40-50, que nunca más nadie investigó nada, nunca apareció un nuevo medicamento, nunca se revisó la dosis, nunca se hizo nada. ¿Por qué? Porque supongan que un laboratorio invierte 10 años, 15, 5, lo que sea, en desarrollar un nuevo producto, cuando lo tiene, ¿a quién se lo vende? ¿A los habitantes de los parajes rurales de Santiago del Estero? Entonces no hay ningún interés para investigar en este grupo. Y por otro lado están las enfermedades huérfanas, que ¿cuáles son? Que no afectan a millones de personas, afectan a pocas personas. Entonces, la escala de producción del medicamento para tratar estas enfermedades hace que cuando yo lo produzco lo tengo que vender tan caro para cubrir la inversión que no lo puedo vender. Y tampoco es interesante para la industria desarrollar investigación en este grupo de enfermedades. ¿Dónde sí es rentable y dónde el Estado no se mete? En las enfermedades comunes. ¿Sí? En las crónicas, en cáncer, en SIDA, en las enfermedades que hay muchas personas afectadas y que hay muchos que pueden pagar por los medicamentos. El resto queda fuera. Pero digo, sin ánimo de decir que esto está bien o está mal, los incentivos que existen hacen que nos comportemos de esa manera. Piensen una cosa, cuando uno pone un laboratorio o pone una farmacia o abre un consultorio, no lo hace para hacer caridad, lo hace para hacer dinero. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo que no me conduce a mi objetivo de rentabilidad? Ninguno de nosotros va a abrir una farmacia y después regalar los medicamentos. O ninguno de nosotros va a abrir el consultorio para atender gratis a todo el que se quiera atender. Y tampoco un laboratorio va a montar una fábrica de producción si después no puede vender los medicamentos que produce. Entonces, es el Estado quien debe intervenir para resolver estos problemas que el mercado no resuelve solo. Y por el lado de los precios también tenemos imperfecciones. Primero, no se conoce el costo de producción. Los laboratorios no revelan esa información privada cuál es el costo de producción. Y tampoco están obligados a hacerlo. Como ninguno de nosotros está obligado a decir cuánto le cuesta lo que produce. ¿Uno sabe de verdad cuánto cuesta producir un auto? Y no.
Los únicos que lo saben son los que lo producen. Y esa información es información del negocio, que no se revela. Hay escasa relación entre precio y costo de producción. También. El precio que se vende, al que se venden los medicamentos, ¿guarda relación con el costo? Yo les diría que definitivamente no. No guarda relación. Porque si no, no podríamos tener semejantes diferenciales de precios entre países, entre regiones y dentro de un mismo país. No puede ser que un medicamento valga 5, 6, 10 veces más que otro que tienen los mismos efectos o la misma acción terapéutica. O sea, no es un problema de costos, es un problema de mercado.